Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Lezaun. Si has llegado aquí es porque estás buscando una hoja de registro para tu trabajo como autónomo. Y de eso se trata este vídeo. Yo llevo trabajando como autónomo toda la vida, desde que recuerdo, y he utilizado muchísimas hojas, muchísimos programas, muchísimas plataformas para registrar mi operativa, para registrar mis compras, mis ventas, mis proyectos, mis servicios. Y siempre me encuentro de hecho con varios problemas. Uno de ellos es que los autónomos tenemos un tiempo muy limitado. Cada minuto, cada hora de nuestro tiempo de trabajo vale oro, porque cada hora que estemos desperdiciando el tiempo es dinero que no vamos a cobrar. Si eres autónomo, sabes perfectamente de qué va esto. Por lo tanto, pasar horas y horas completando registros muy farragosos, muy complicados, en plataformas web que desde luego serán buenísimas, pero nos quitan muchísimo tiempo y eso tampoco no es una buena idea. Primero porque no lo tenemos y segundo porque quizás no tenemos por qué tener los conocimientos de una persona que se dedica a la contabilidad y eso nos complica a veces mucho la vida, ¿no? Eso es obvio que tenemos que tener conocimientos de contabilidad, pero quizás no a esos niveles. No es necesario que invirtamos ni tanto tiempo ni tantos recursos personales a completar una plataforma de contabilidad tan avanzada como las que podemos encontrar en Internet. Además de esto, son plataformas que generalmente están pensadas para empresas mucho más grandes, con trabajadores y con más recursos, y por eso los costes no suelen ser precisamente baratos. Si podemos ahorrarnos ese tiempo, esos recursos personales y ese dinero que tenemos que pagar al mes o al año a esa plataforma, pues estamos avanzando en la buena dirección. Por otro lado, he encontrado varios registros en Excel de personas que han ido subiendo a Internet sus propios registros y encuentro también otro problema. Primero, o no está bien definida la diferencia entre ingresos y gastos profesionales e ingresos y gastos personales, o esa barrera o esa diferencia no es demasiado evidente, o justo lo contrario, se mezclan absolutamente los gastos personales y profesionales. Los autónomos, por lo general, tenemos que llevar una contabilidad eh, o dos contabilidades paralelas. La primera es una contabilidad de nuestro trabajo como autónomos y la segunda es una contabilidad personal. Entonces, esto no se puede mezclar, pero al mismo tiempo no me parece buena idea que sean cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, he querido integrarlo, ambas cosas, en la misma hoja, en el mismo documento de Excel, para que podamos registrar todo tipo de gastos, tanto personales como profesionales, pero que una vez registrados queden totalmente separados y cada uno vaya a donde tiene que ir. De esa forma también podemos registrar cuando pasamos de nuestras cuentas profesionales dinero a nuestras cuentas personales, o cuando tenemos que invertir de nuestras cuentas personales en alguno de nuestros proyectos profesionales. Evidentemente cada autónomo es un mundo. Algunos manejan pues una cuenta personal y una cuenta profesional, otros tienen diferentes proyectos y diferentes cuentas, quizás algún trabajador asalariado, y eso complica un poco más las cosas, pero creo que este documento es suficientemente amplio como para que dé cabida absolutamente a todos. Evidentemente no es un documento que vaya a sustituir el hecho o el tener un gestor, o el que tengas que pues presentar unas cuentas a Hacienda, un IVA, una declaración y el resto de documentos que evidentemente tienen que estar bien construidos, bien redactados y bien completados, ¿no? No es algo que vaya a sustituir eso. Este Excel no va a presentar la declaración de la renta o el IVA trimestral por ti, pero sí que es cierto que te va a ayudar de un simple vistazo a tener toda la información ordenada para poder completar este tipo de documentos fiscales cuando llegue el momento.
Así que, dicho esto, vamos a echar un vistazo a esta hoja de Excel. Antes, quiero decir una cosa, ¿cuál es mi intención con esta hoja de Excel y por qué la subo aquí a mi blog? Mi intención es irla mejorando poco a poco, pero sin parar. Ir haciendo pequeños cambios y nuevas versiones de la hoja que la hagan mejor cada vez. Para eso, debajo de este vídeo tienes un correo electrónico a donde puedes dirigir tus sugerencias para que entre todos podamos hacer mejor esta hoja. Si crees que falta algo, sobra algo, podemos añadir todo tipo de características y poco a poco hacerla más completa. En mi experiencia personal, tampoco merece la pena hacer una hoja enorme y gigante por lo mismo que decía antes. Al final estamos sustituyendo una plataforma demasiado complicada por un Excel que también va a ser demasiado complicado y no tiene sentido. La idea es que sea un recurso que podamos utilizar para poder ordenar nuestros números de forma sencilla, pero aún así me gustaría irlo mejorando a cada tiempo. Cuando tú descargas esta hoja de Excel, creas una cuenta en esta página y con ese usuario y contraseña que vas a recibir en tu correo electrónico podrás entrar cuando quieras para descargar las nuevas versiones que vayas subiendo de la hoja. Es decir, que una vez que tú descargas la hoja de Excel, tienes ya acceso a todas las actualizaciones que vaya haciendo en el futuro, de forma que si tú la descargas ahora está en la versión X.X y quizás el día de mañana subimos nuevas versiones, puedes descargarlas sin ningún tipo de problema, ¿vale? He puesto un precio, un coste, bueno, mínimo, un poquito, una cantidad un poco anecdótica para que puedas descargarlo sin ningún tipo de problema y bueno, y que al mismo tiempo pues bueno, a mí me salga rentable el hecho de construir la plataforma, las descargas, hacer las modificaciones, responder los mails, etcétera, ¿no? Así que creo que es un win-win y todos salimos aquí ganando. Así que ahora sí, vamos a por el repaso de la hoja de Excel. De todas formas, cuando tú descargas la hoja de Excel, vas a descargar al mismo tiempo un documento de Word en el que se explica hoja por hoja y pestaña por pestaña todas las características de la hoja. Hay que decir que, por supuesto, si tú tienes cualquier duda o cualquier cosa que te gustaría bueno, consultar o alguna hoja o algún punto en el que veas que hay algún tipo de error, puedes, por supuesto, escribirme al mismo correo electrónico y te contestaré lo antes posible. Así que bueno, la hoja, el registro para autónomos, está separado en 4 pestañas. El registro, los proyectos, los gastos personales y las posiciones. Son 4 hojas muy sencillas en las que podemos ordenar muy bien todos nuestros números, como decía antes, ¿no? En la primera registramos todo tipo de entradas y salidas de dinero y podemos etiquetarlas perfectamente a todos los niveles para que cada una de esas líneas vayan a donde tienen que ir. En la segunda hoja tenemos nuestra hoja de proyectos. Los proyectos profesionales son los que tú realizas como autónomo. Todo lo que sea trabajo profesional irá en esta hoja que la vemos en detalle. Gastos personales. Tercera hoja, bueno, pues es muy obvio, los gastos personales de todo tipo que se salen de tu trabajo como autónomo, pero que evidentemente tienes que tener perfectamente controlados. Y por último, las posiciones, es decir, la cantidad de dinero que tienes en cada una de tus cuentas, tanto las profesionales como las personales. Todas estas hojas se modifican automáticamente cuando tú modificas el registro, es decir, que tú no tienes que introducir ningún tipo de dato, ni en proyectos, ni en gastos personales, ni en posiciones. Tú solamente introduces los datos en la hoja de registros. Vamos a ver la hoja de registros y qué columnas tiene. En primer lugar nos encontramos el concepto, en segundo lugar nos encontramos con la cantidad, el mes, el año, la columna de cuentas, que en estos datos que he puesto de ejemplo la he dejado vacía porque la quiero explicar al final, que irá directamente a modificar nuestra hoja de posiciones. 2 columnas profesionales con proyecto y etiqueta, que ahora paso a explicar, y 2 columnas personales con
tipo de gasto en este caso, y etiqueta. Todas las columnas se pueden filtrar de forma muy sencilla. Directamente el documento tiene incorporado un filtro que, en caso de que lo cierres o lo encuentres cerrado, lo puedes abrir de forma muy sencilla en vistas de filtro 1. Y este filtro, cuando se abre, si te fijas, crea unas líneas en cada una de las columnas, de forma que puedes filtrar cada columna por el dato que te interese. Por ejemplo, si en esta hoja de ejemplo yo quisiera filtrar y saber solamente qué gastos y qué ingresos son derivados de mi trabajo como diseño gráfico, como diseñador gráfico, puedo filtrar por proyecto, elegir diseño gráfico, aceptar, y la entrada de datos se limitará a el proyecto diseño gráfico. No hay nada más por debajo. Además puedo ver quizás qué trabajos como diseño gráfico he hecho en el mes de abril. Para eso puedo borrar aquí, seleccionar abril, aceptar, y se filtra no solo por el proyecto de diseño gráfico, sino también por el mes de abril. Si queremos restaurar, le damos a seleccionar todo, aceptamos, y en proyecto le damos a seleccionar todo y aceptamos. Muy sencillo, muy intuitivo y muy rápido, muy rápido. La rapidez, las cosas sencillas y rápidas son de lo más importante que podemos valorar en nuestro trabajo como autónomos. Aparte de este filtro, que como ves puede ser múltiple, podemos filtrar a todos los niveles, tenemos, pues esta hoja de entrada de datos que es infinita, ¿vale? Que nunca acaba. Es decir, la hoja de Excel acabará en algún momento, pero evidentemente siempre podemos añadir más filas y continuar. La hoja está preparada para que vayas incorporando todo tipo de datos hasta que lo consideres necesario. Una cuestión al margen es que quizás no hace falta que introduzcas gastos personales, por ejemplo. No hace falta que introduzcas todas las veces que te tomas un café en la máquina o en la cafetería o en la máquina de una oficina, sino que simplemente puedes contabilizar todos los cafés que te tomas. Cuando digo cafés me refiero a cafés, desayunos, pinchos, etcétera, en el mes de enero, y lo indicas el mes de enero y ya está, ¿no? Y así facilitas mucho este tipo de registro. Lo mismo ocurre con el combustible. No hace falta que indiques cada una vez que repostas durante el mes, que a lo mejor son 4 o 5 veces, sino que puedes contabilizar combustible del mes de noviembre, indicar la cantidad y ya está en una misma línea, ¿no? Pero si lo quisieras hacer en una por una, en 4 o 5 líneas, también lo podrías hacer y no hay ningún tipo de problema al respecto. Entonces, para rellenar esto es muy sencillo. Tú pones el concepto factura mensual cliente 1. Imagínate que tienes un cliente 1 que, a quien facturas mensualmente por hacerle una serie de trabajos, ¿no? Bueno, pues factura mensual, puedes poner factura mes de enero, o puedes poner factura desarrollo campaña marketing. Puedes poner lo que tú quieras. El concepto simplemente es para que tú sepas qué estás introduciendo en la tabla. No tiene ningún otro objetivo. Colocas la cantidad, el mes, el año. Colocas la cuenta en la que vas a cobrar, en este caso, esta cantidad, o la cuenta en la que vas o desde la que vas a pagar en caso de que sea un gasto. A continuación, indicas el proyecto del que se trata, en este caso asesoría a clientes, y si tú quieres puedes indicar qué cliente es en concreto. A veces no es necesario porque quizás tu proyecto directamente es asesorar a José Ignacio. Entonces, evidentemente, no tiene sentido que indiques la etiqueta José Ignacio porque tienes solamente un cliente. En caso de que tengas una asesoría, o me da igual,
despacho en el que haces marketing o eres fotógrafo o haces páginas web o haces cualquier tipo de trabajo autónomo y tienes varios clientes, puedes ponerlo como una línea, como un mismo proyecto y después indicar los diferentes tipos de clientes en la etiqueta o bien indicar cada cliente en un proyecto diferente. Ahora veremos cómo hacerlo en la página de proyectos porque es realmente sencillo. La etiqueta es una herramienta que te ayuda a separar tanto los ingresos como los gastos, tanto profesionales como personales, en diferentes tipos, ¿no? Imagínate que tienes un proyecto de emprendimiento en el que haces páginas web y, bueno, cobras por la construcción de una página web para el Colegio de Abogados 1.500 euros en junio de 2020 y, bueno, pues en esta empresa que has creado de páginas web, exactamente tu cliente es la página web Colegio de Abogados o directamente Colegio de Abogados. Lo puedes indicar aquí y así vas creando diferentes etiquetas para que, bueno, luego cuando hagas un análisis del año puedas ver cuánto has trabajado para un cliente o cuánto has trabajado para otro. Pero la idea es que esto es muy flexible porque algunas plataformas te obligan a poner un cliente cuando realmente no tiene por qué, o te obligan a poner una etiqueta de cierto, de cual o de este tipo, del otro tipo, cuando realmente no tiene por qué. Aquí realmente lo que te está diciendo es, bueno, la etiqueta utilízala a tu manera. A lo mejor en el caso de los gastos, ¿no? Luego iremos allí, pero por adelantarnos un poquito, en el caso de los gastos, a lo mejor tienes aquí, imagínate que pones gastos, pues pones aquí judo de Miquel, ¿no? De tu hijo que se llama Miquel. Y le has apuntado a judo, es una extraescolar, estás pagando 35 euros todos los meses. Entonces, bueno, pues indicas aquí los 35 euros, sería menos 35 del mes de agosto, justamente estamos en verano, noviembre sería 2020. Y esto, tú en gastos, quizás lo pones como gastos lo encuentro por aquí. Vamos a ver. Gastos escolares, que no lo encontraba. Y en etiqueta quizás quieres poner extraescolares. Gastos extraescolares. Y así distingues entre gastos escolares del colegio o de libros de texto, extraescolares. Bueno, en fin, ya sabes todos los gastos que tienen las familias o los niños, ¿no? Puedes separar, ¿no? Tengo aquí gastos extraescolares porque yo lo he indicado como etiqueta en mi página de gastos personales, pero quizás me interesa separarlo de otra forma o separar por hijo para ver pues los gastos que podemos tener por parte de unos o de otros en diferentes edades. No lo sé, cada cual lo puede hacer de la forma que quiera. Y dicho esto, ahora vamos a hablar de etiquetas y de tipo en proyectos profesionales y en gastos personales, pero dicho esto, vamos a por la columna de cuentas, que como veis la he dejado vacía de momento para explicarla a continuación. En la página de posiciones tenemos diferentes cuentas que tenemos, tanto personales como familiares, ¿no? Estas cuentas yo las he separado en gastos corrientes, ahorro, inversiones y otras cuentas. Pero el Excel una de las características es que es totalmente flexible y puedes modificarlo como te dé la gana exactamente. Imagínate que tienes en gastos corrientes simplemente una cuenta de gastos corrientes y no dos. Y en ese caso yo lo que hago es, pues aquí elimino y todo se queda a cero. Imagínate que inversiones tengo 3 tipos de inversiones, una a largo plazo quizás, otra a medio plazo, incluso solo 2. Bueno, pues simplemente puedo eliminar aquí y esto se queda a cero. Imagínate que en otras cuentas simplemente tengo un hijo con una cuenta infantil de ahorro, por lo tanto puedo eliminar el resto. Tengo una cuenta compartida con mi pareja o con mi expareja o con un amigo
para cualquier tipo de gasto, la puedo indicar ahí. Y a lo mejor tengo una cuenta de PayPal donde hago algún pago online. Bueno, perfecto, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues la dejo también a 0. Y no hay ningún tipo de problema, hemos limitado, ¿no? A lo mejor queremos cambiar este nombre, cuenta 1, por una cuenta en el Banco Santander. Pues lo cambiamos, ponemos Santander y a continuación pues se modifica automáticamente el nombre aquí y el nombre en cuentas. Santander. ¿Vale? Imagínate, aquí tenemos en cuentas otra que se llama Ahorro Hijo, por ejemplo, y pues, bueno, pues realmente la quieres cambiar el nombre y poner Miquel, pues ya estaría cambiada en cuentas la cuenta de Miquel. ¿De acuerdo? Es decir que simplemente en posiciones podemos elegir modificar las cuentas que queramos, por supuesto cambiar los colores de la tabla, etcétera, a nuestro gusto. Me gusta un diseño muy minimalista, muy sencillo, como el que he aplicado en este documento, pero por supuesto se puede cambiar todo tipo de diseño que se quiera en la tabla, con cuidado de no modificar evidentemente las fórmulas que hay aplicadas dentro de las celdas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona primero esta tabla de posiciones. Muy bien. Cuando recibes este documento de Excel, ves que la posición inicial de todas las cuentas es 0. Lo primero que tienes que hacer es, cuando comienzas a utilizar el Excel, decir, vale, ¿cuál es la posición inicial en cada cuenta? Entonces, por ejemplo, ahora mismo comienzo a utilizar el Excel, tengo 2.200 euros o dólares en mi cuenta del Santander de gastos corrientes, tengo dos cuentas de ahorro, una de 4.500 y otra de 7.440, tengo dos cuentas de inversión con estas cantidades, mi hijo Miquel tiene 3.000 euros en su cuenta de ahorro y tengo una compartida que no es de 2.000 sino que es de 450. Así de fácil la podemos cambiar. Cuando tenemos nuestra posición inicial, veremos que la posición actual marca exactamente el mismo número que nuestra posición inicial. Aquí hay algún pequeño cambio, en este caso en la columna de PayPal, porque en el registro he hecho algún cambio aquí, pero simplemente lo elimino y así partimos de 0 y hago la explicación de 0. Cuando ponemos la posición inicial, veremos que la posición actual, evidentemente, es la misma. Imaginaos que hoy es día 1 de diciembre, pongo mis posiciones iniciales cuando estreno mi nueva hoja de Excel y, evidentemente, la posición actual es la misma que la inicial. Pero imaginaos que ahora, efectivamente, en el registro, yo indico que mi cliente 1 me paga por un trabajo en el que hemos hecho una sesión de asesoría, ¿no? Pues sesión cliente 1. ¿Cuánto me ha pagado? Me ha pagado 60 euros o dólares. Mes de noviembre, año 2020. En la línea de nuestro cliente vamos a indicar que además esto es asesoría a clientes y que exactamente en la etiqueta es el cliente asesorado número 1. Y en la columna de cuentas, ¿dónde me ha pagado el cliente? Bueno, pues me ha pagado por PayPal. Ok, selecciono PayPal. Y cuando vamos a nuestra hoja de posiciones, vemos como nuestra posición inicial en PayPal era de 15 euros o dólares. La posición actual es de 75. ¿Por qué? Porque aquí ya está contabilizando los 60 euros que hemos cobrado de este cliente. Por el contrario, imaginaos que aquí hay un buen ejemplo, de hecho. Hacemos un traspaso de fondos invertidos. Teníamos fondos invertidos en una de nuestras cuentas de ahorro, por ejemplo, en la cuenta de ahorro, la principal, la 1, teníamos fondos invertidos y queremos traspasar 2.000 euros del rendimiento que nos ha dado esa inversión, queremos pasarlo a nuestra cuenta del día a día, ¿no? De nuestra cuenta de gastos corrientes del Santander. Bueno, pues lo indicamos aquí, que queremos pasar 2.000 euros, noviembre de 2020, desde nuestra cuenta de inversión 1 a nuestra cuenta del Santander.
Evidentemente lo que ponemos es que de nuestra cuenta de inversión 1 salen 2.000 y de nuestra cuenta del Santander entran 2.000. La fecha es la misma y aquí podemos indicar quizás en nuestros proyectos podemos indicar un proyecto que sea inversiones, o quizás lo queremos poner como pues una entrada de dinero personal, podemos indicar inversiones. En este caso, inversiones no está, y entonces quizás queremos indicar que aquí hemos tenido un rendimiento de 2.000 euros o un traspaso de 2.000 euros en nuestra cuenta de inversiones. Bueno, pues lo que podemos hacer es irnos, por ejemplo, a proyectos. En nuestra lista de proyectos, ahora voy a ir aquí, no, que nadie se preocupe, ahora voy a ir aquí. Añadimos un proyecto que puede ser inversiones. Te avisa que estás editando la tabla, aceptar. Y cuando vamos de nuevo al registro, si vamos a nuestra columna de proyectos y vamos a las inversiones, vemos que aquí ya tenemos para seleccionar inversiones. Bueno, en este caso lo que hemos hecho es sacar 2.000 euros, pasarlos de una cuenta a la otra, pero realmente ha sido un rendimiento de una inversión que hemos mantenido. Por lo tanto, en la pestaña de arriba no pondremos nada porque es donde estamos sacando el dinero, y 2.000 euros de beneficio que tenemos en esta inversión lo ponemos como inversiones. Automáticamente en la página de proyectos y en la fila de inversiones vemos como en el mes de noviembre de 2020 nos indica este rendimiento de 2.000 euros o dólares de inversiones. Y automáticamente en posiciones vemos como nuestra cuenta de inversión 1, que tenía 1.000, pasa a tener menos 1.000. Bueno, no tiene mucho sentido. Imaginaos que tenía 3.000 para el ejemplo, ¿vale? Nuestra cuenta de inversiones, que tenía 3.000 euros, pasa a tener 1.000 euros. Y nuestra cuenta del Santander, que tenía 2.200, pasa a tener 4.200. De esta forma, en el propio registro podemos ir modificando todos los movimientos que hacemos, y en la hoja de posiciones se va modificando efectivamente cada una de las cuentas, de forma que sabemos perfectamente cuánto dinero tenemos en cada una de nuestras cuentas. Y hasta ahí la columna de posiciones. Evidentemente no hay ninguna obligación de rellenar una columna u otra, pero si tú en cada entrada de registro que haces vas añadiendo la columna de posiciones, entonces se te va a ir modificando perfectamente y tendrás aquí una lectura perfecta de cómo tienes todas tus cuentas, con lo cual yo sí lo recomiendo. No la he completado aquí en los datos de ejemplo para poder explicarlo ahora perfectamente y que se vea perfectamente cómo se va modificando el saldo en las cuentas, ¿no? Pero sí que es recomendado, bueno, pues completarlo, como digo, en todas, ¿no? Y es algo muy sencillo, ¿no? El judo de Miquel, que son menos 35 euros en noviembre, ¿de qué cuenta es? Pues hombre, pues es de la cuenta del Santander. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo directamente se va a descontar el judo de Miquel de la cuenta del Santander, etcétera. De esa forma, insisto, los autónomos que tenemos la obligación de conciliar muy bien nuestras cuentas profesionales con personales, pero sin mezclarlas, de esa forma tenemos un equilibrio ideal. En el registro podemos ser flexibles, pero después está perfectamente separado por proyectos y por gastos personales. Efectivamente, aquí puedo poner proyectos profesionales, puedo modificar el nombre de la hoja, etcétera. Todo esto, evidentemente, está absolutamente libre para poderlo modificar, como he dicho antes, toda la hoja a tu gusto, ¿no? A lo mejor posiciones quiero ponerlo aquí, o quiero ponerlo allí, o lo que yo quiera, ¿no? En ese sentido no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues la hoja de registro queda explicada. Vamos a explicar la hoja de proyectos, y lo primero que tengo que decir es que la hoja de proyectos y la hoja de gastos personales es muy similar, muy similar. Hay pequeños cambios, pero el funcionamiento de las hojas es exactamente el mismo. En la hoja de proyectos puedo, lo primero de todo, utilizar esta hoja conforme van pasando los años, porque simplemente aquí puedo modificar y cambiar el 2020 por el 2021,
Evidentemente me dice que estoy modificando la hoja. Esto es un aviso que he puesto para proteger, para que tengamos cuidado de no perder o de no estropear ninguna fórmula, pero también se puede quitar, como sabéis. En cuanto paso a 2021, todo se pone a 0. Aquí lo mismo, 2021 y 2021, y todo se pone a 0. Y aquí todo se pone a 0. Y en el gráfico que ahora explicaré, 2021, 2021 y todo se pone a 0. 2020. A aceptar. Rápidamente, de un vistazo, beneficio total del año, ¿no? Con nuestros proyectos. Hemos ganado 34.577,95 con 95 euros en lo que va de año. Beneficio medio por mes, 2.881,50 euros. Los autónomos no solemos tener habitualmente unos ingresos demasiado estables, ¿no? Quiere decir que a lo mejor hacemos 3 buenos proyectos en el mes de junio y ganamos mucho dinero, y en el mes de julio de repente no hacemos ningún proyecto y solamente tenemos gastos, ¿no? Entonces es muy interesante ver la media, ¿no? La media anual, cuánto es más o menos al mes, para saber si yo estoy ganando realmente 2.800 euros al mes o estoy ganando 300 euros al mes, ¿no? Porque no me vale de nada ganar en enero 2.000 euros y luego no ganar nada hasta noviembre, ¿no? Por lo tanto, bueno, son dos registros muy, muy sencillos. Y quizás mi intención en las próximas versiones de esta hoja, quizás estás escuchando esto en alguna versión siguiente y ya ves alguna modificación, quiero añadir por aquí algún dato más que pueda ser relevante, pero prefiero esperar a que seas tú o seáis vosotros los que me digáis exactamente qué es lo que hace falta que podamos seguir añadiendo. En cuanto a los proyectos, fijaos que aquí yo he puesto proyectos de ejemplo: diseño gráfico, asesoría a clientes, cliente 3, cliente 4. Aquí podemos poner lo que decíamos antes, ¿no? Pues el cliente 3 a lo mejor lo queremos llamar José Ignacio, ¿no? José Ignacio, un cliente para el que hacemos redes sociales, por ejemplo. Bueno, pues cuando vamos al registro y vamos a proyectos, vemos que aquí, por ejemplo, en cliente 3 nos da se pone esto rojo y pone no válido. ¿Por qué no es válido? Porque al cambiar en proyectos el cliente 3 por José Ignacio, en nuestra lista ya no aparece cliente 3, ya aparece José Ignacio. Entonces tenemos que cambiarlo. Y ya está, ¿no? Más proyectos, página web personal. Bueno, pues tengo una web personal en la que yo hago artículos a lo mejor, o en la que tengo marketing de afiliados, o que tengo otro tipo de negocio. Bueno, pues puedo indicarlo aquí. Proyecto de emprendimiento, ¿no? A lo mejor he iniciado un proyecto, como decía antes, para hacer páginas web, ¿no? Pues lo tengo ahí, ¿no? Indicado, ¿no? Y fijaos que proyectos no significa ingresos, sino que aquí puede haber, por ejemplo, en el mes de marzo, proyecto de emprendimiento, tenemos 76,97 euros de pérdida, negativos. Evidentemente, cualquier proyecto que realizamos puede tener ingresos o puede tener gastos, puede tener beneficios o puede tener pérdidas. Aquí podemos ver de un vistazo cada mes y cada año los ingresos o gastos que tenemos en cada proyecto. Pero, ¿de qué son estos 76,97 euros del mes de marzo? Bueno, vámonos al registro y vamos a filtrar. El proyecto es proyecto de emprendimiento. Aceptar. Y el mes es, bueno, no hace falta que lo filtremos porque ya se ve, pero bueno, si lo queremos filtrar, el mes es mes de marzo. Y ya sabemos que este gasto del mes de marzo de 2020 en proyecto de emprendimiento corresponde a un plugin que hemos tenido que comprar para hacer marketing de afiliados con Amazon, por ejemplo, ¿no? Evidentemente son datos de ejemplo. Ahí puede corresponder a cualquier cosa. Ok. De esta forma podemos filtrar y ver perfectamente el detalle sin complicarnos demasiado la vida. La idea de este es que sea completo, pero al mismo tiempo sea sencillo. Imagínate que inicio otro proyecto. Otro proyecto que es... yo qué sé, bueno, pues efectivamente lo que hago es... hago artículos, o voy a poner otra cosa, hago... yo qué sé, trabajo haciendo un diseño de tarjetas de visita. Me lo estoy inventando, no lo sé. Quiero poner algo que sea sencillo
y muy, muy visual, ¿no? Bueno, pues simplemente yo añado, acepto y añado aquí un nuevo proyecto. Automáticamente, como puedes imaginar, en la columna de proyectos, en la hoja de registros, aparece diseño de tarjetas de visita. Con lo cual ya lo podemos modificar. Y si introducimos cualquier tipo de ingreso o gasto en nuestro proyecto de diseño de tarjetas de visita, directamente aparecerá aquí en el mes de enero, en este caso de 2020, registrado. He puesto 17 proyectos, por poner un número cualquiera, pero imaginaos que de repente nos quedamos sin números. Bueno, es tan sencillo como coger una línea, copiarla, hacer una línea debajo y pegarla. Te manda avisos, pero en cualquier caso se puede hacer perfectamente. Y ahora aquí ponemos página web personal 2 o ponemos otro tipo de proyecto de otro tipo que ya aparecerá directamente en nuestro registro. ¿De acuerdo? Así que así de fácil podemos añadir más... voy a eliminarlo. Podemos añadir más proyectos, más etiquetas, más gastos personales, todo tipo de contenidos del Excel lo podemos añadir así de fácil y el Excel no se rompe, no se estropea y nos permite ampliarlo todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Debajo de nuestra tabla, que es muy visual, tenemos una gráfica anual desde enero hasta diciembre que nos está indicando, bueno, pues la evolución de nuestros ingresos desde la evolución, no, el mes a mes de los ingresos en este año, ¿no? Evidentemente lo decía antes, no hay ejemplos de 2021 todavía, no hay nada en la hoja de registros, pero si lo hubiera, cambiamos a 2021 y aquí nos marcaría el registro de 2021. Y para eso está, sobre todo, esta tabla de la derecha, que es una tabla comparativa. Por ejemplo, me interesa ver, pues no lo sé, asesoría a clientes año 2020 versus asesoría a clientes año 2021. Sale vacío porque evidentemente no hay. Vamos a poner algún registro de asesoría a clientes año 2021. Simplemente cambiamos aquí. Y bueno, pues ya lo estaría comparando. Lo suyo es que habría que hubiera varios meses iguales. Vamos a añadir aquí alguna línea más y vamos a copiar simplemente para ver cómo cuando tenemos varios registros 2020 y 2021, imaginaos aquí cualquier tipo de ingreso o de gasto, tanto profesional como personal, ¿no? Voy a cambiar la cantidad para que se vea que es una cantidad diferente. Y aquí podemos ver, bueno, pues nuestra tabla comparativa. Por ejemplo, vemos que en el mes de marzo tenemos en 2020 un ingreso de 2.000, bueno, de unos 3.000 euros y en 2021 tenemos un ingreso de algo menos de 2.000 euros. En el mes de marzo aparecen las dos columnas comparativas. Aquí también podemos comparar, aparte de por año, el mismo proyecto por año, podemos comparar también, por ejemplo, ponemos los dos en 2020, un proyecto versus otro proyecto. Por ejemplo, podemos poner asesoría clientes 2020 versus diseño gráfico 2020. Y vemos que, bueno, que en este año, mientras tenemos, por ejemplo, en asesoría clientes, barras azules, este tipo de ingresos, en diseño gráfico tenemos este otro tipo de ingresos. Bueno, es una tabla donde podemos comparar dos proyectos o el mismo proyecto en diferentes años de forma simultánea. Y esta misma tabla aparece nuevamente en las etiquetas, aunque más grande. En las etiquetas, por ejemplo, tenemos el cliente asesorado número 1 y el cliente asesorado número 2 en nuestro negocio de asesoramiento. Voy a poner algún tipo de registro para el número 2 para que, voy a poner esto otra vez a 2020 y voy a poner algún cliente asesorado número 2 para que veamos la diferencia. Quiero comparar lo que gano con un cliente frente a lo que gano con otro cliente a lo largo de 2020. Bueno, pues aquí lo tengo. A lo largo de 2020, bueno, pues veo cómo se va
como el cliente número 1 me va dando este tipo de ingresos y el cliente número 2 me va dando este otro tipo de ingresos. Lo mismo con los gastos, a lo mejor el IVA, ¿no? ¿Cuánto pago de IVA en 2020 versus cuánto pago en 2021? Nuevamente el registro va a estar vacío, pero en 2021. Pero puedo comparar perfectamente cuánto pago de IVA en un año versus el otro año. Y todo tipo de comparativas que se nos puedan ocurrir. Son tablas comparativas exactamente igual esta que esta otra, que la que tenemos en gastos personales aquí arriba y también en las etiquetas. Veis que son páginas muy parecidas, ¿no? Las etiquetas profesionales, ¿para qué las podemos utilizar? Bueno, se me ocurren muchísimas formas. Una es para separar clientes, otra es para separar gastos de oficina que llamo yo, o herramientas, por ejemplo, el servidor web de nuestra página web, iCloud o Google, si utilizamos servicios de pago de Google o de Apple, publicidad de Facebook, un editor de vídeo que pagamos mensualmente o anualmente, temas de impuestos como IVA, seguridad social, gastos bancarios, todo tipo de etiquetas que además podemos, si tenemos un mínimo conocimiento de Excel, podemos separar con líneas, etcétera, para que sea más visual, ¿no? E igual que en los proyectos podemos añadir, quitar, borrar lo que queramos. He puesto 26 como número random absolutamente, pero podemos borrar. A lo mejor tenemos solamente 7 etiquetas, queremos borrar todas estas, pues simplemente eliminamos las filas y todo continúa funcionando exactamente igual. ¿De acuerdo? En gastos personales tenemos una pestaña que es muy parecida. Ya he explicado aquí arriba, simplemente en los gastos personales los he separado por gastos fijos, gastos variables y extras. La distribución que he hecho yo es muy personal, pero por supuesto se puede distribuir de cualquier otra forma. Mi forma de analizar mis gastos personales es esta precisamente, es decir, qué gastos son fijos y son estables, puedo anticiparme a ellos, qué gastos son variables y dependen mucho de la estacionalidad, por ejemplo, los gastos de calefacción, los gastos de supermercado, etcétera. Y qué gastos son absolutamente extras y en un momento dado podría ir limitando. No quiero decir que tenga que limitar, evidentemente, pues si yo quiero comprarme un libro o tener Spotify o salir a un restaurante, pues tengo el derecho de hacerlo porque para eso estoy trabajando y generando ingresos. Pero sí que es cierto que tenerlos separados es interesante porque puedes de un vistazo ver qué gastos son absolutamente extras y quizás plantearte limitar el gasto en vacaciones, en restaurantes o en cafés y máquinas de vending, por ejemplo. Este es mi orden, pero insisto, igual que hemos hecho antes, podemos cambiar cualquier tipo de gasto, de registro aquí, y se cambiaría automáticamente en el registro principal. Por ejemplo, mi mascota se llama Bruno. Pues pongo aquí Bruno, acepto el cambio y en el registro automáticamente en etiqueta voy a ver que se me habrá cambiado en etiqueta, se me habrá cambiado por Bruno. Aquí está. Perdón, en etiqueta no, en tipo de gasto se me ha cambiado por Bruno. A lo mejor tienes 2 mascotas, entonces quizás quieras en gastos personales poner aquí mascotas y en etiquetas efectivamente poner mis 2 mascotas son Bruno y Simba. Entonces en el registro efectivamente Bruno ya aparece con un triangulito rojo porque dice no es válido, esto ya no es un tipo de gasto, ¿no? El tipo ya es mascotas y en etiqueta tengo a Bruno y a Simba. Así puedo diferenciar, por ejemplo, en la etiqueta qué gasto es de cada mascota, ¿no? Bueno, lo mismo que he explicado antes lo podemos aplicar ahora aquí con todo tipo de cosas. Un gasto muy común es gastos escolares que decía antes, ¿no? O podemos poner directamente hijos, aunque esto ya no sería un gasto fijo, sino que sería un gasto variable. Por lo tanto, podría a lo mejor eliminar aquí la fila y ponerlo como gasto variable. Pues la hoja, cualquier fila que quiera, yo la cojo, la copio,
pongo una debajo, la pego y aquí pongo hijos. Pero claro, los hijos tienen muchos gastos, como decía antes, y entonces podemos separar aquí gastos de hijos. A lo mejor, pues yo que sé, los gastos de Bruno y Simba, mascotas, vamos a ponerlos aquí abajo. A lo mejor, ¿vale? Y tengo un hijo que se llama Miquel, tengo una hija que se llama Ainhoa, y pues lo puedo separar así. O puedo decir lo que ponía aquí, ¿no? Colegio, universidad, gastos extraescolares, libros de texto, etcétera, ¿no? O sea, hay 1000 gastos que podemos delimitar aquí. Ropa y calzado de los hijos, ropa y calzado mía, etcétera, etcétera, etcétera. Y así puedo separar muy fácilmente, pues efectivamente, mis gastos con diferentes etiquetas. Ya veis que es muy personalizable, se puede personalizar todo y todo sigue funcionando, ¿vale? Aquí en la hoja principal de gastos tenemos los gastos fijos y el total, gastos variables y el total, y extras y el total del año y por supuesto por mes. Y aquí igualmente podemos separar, irnos a 2021 y tendremos todo absolutamente a cero para luego poder hacer comparativas año a año. En cuanto a a las dos gráficas, tenemos una gráfica anual, como he dicho antes, con los gastos de todo el año por mes, y tenemos, después una gráfica de comparativa que ya he explicado antes en proyectos y que funciona exactamente igual. Es importante decir que esta tabla de gastos personales o familiares, lo podemos cambiar aquí si queréis, etcétera, siempre va a mostrar las cantidades en positivo. Se entiende que son gastos. Evidentemente, cuando hablamos de hipoteca de alquiler, yo pago 600 euros. No me pagan a mí 600 euros por mi hipoteca, ¿no? Eso sería un ingreso, un rendimiento de assets o de bienes o lo que sea, ¿no? Que podríamos indicar en proyectos o donde queramos. Pero se entiende que aquí no pone menos 600, menos 200, sino que todo lo pone en positivo, ¿vale? Es decir, yo aquí, aunque en mi registro indique regalo de cumpleaños de Ainhoa y pongo aquí menos 80 euros en el mes de noviembre de 2020, lo he pagado con la cuenta del Santander. En proyectos no pongo nada, obviamente. En gastos pongo regalos y caprichos. Y aquí puedo poner regalos de cumpleaños en etiquetas. Pongo menos 80. Y en gastos personales vamos a ver que en regalos de cumpleaños, en el mes de... A ver, no se ve el 80 porque había uno antes, pero vamos a ponerlo en diciembre para que se vea el 80. En diciembre tengo aquí 80, más 80, ¿vale? Se pone todo en positivo. Quiere decir que estos gastos, evidentemente se entiende que son gastos, aunque estén en positivo, ¿no? Lo puse así por comodidad. Me parece más sencillo verlo así que ver todo menos, ¿no? Es evidente que estamos hablando de gastos. Muy bien, bueno, pues explicado todo. Aquí terminamos la explicación del documento. Lo puedes descargar de forma muy sencilla. Tendrás que hacer una cuenta con tu correo electrónico. Se enviará el documento a tu correo electrónico y a partir de ahí puedes utilizarlo. Cualquier duda puedes escribirme al correo electrónico y poco a poco iremos teniendo nuevas versiones y podrás ir entrando para descargar las nuevas versiones del documento. Espero que sea de tu interés. Un fuerte abrazo. Alberto Lezaun, un gusto y hasta la próxima.